tiroides. ¿Cuánto mide la glándula tiroides? Parece que va a aumentar el tamaño normal. ¿Cuánto mide la tiroides? ¿Cuánto pesa la tiroides? 20 gramos. ¿Tamaño? ¿Con qué se puede comparar? A ver, normalmente la tiroides está en el libro escrito, ¿no? Tienen arte para leer, ¿no? Yo estoy anotando para preguntar. El bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Pesa hasta 20 gramos. Normalmente no se la puede palpar, no es muy difícil palpar. Pero cuando está aumentada de tamaño sí podemos palpar. Incluso dependiendo del grado del bocio podemos mirarlo a distancia, ¿no? ¿Y por qué se produce el aumento de tamaño de la tiroides? Por diversas causas, ¿no? Vean sus efectos en la biosíntesis de las hormonas, es una causa. La deficiencia de yodo, déficit de yodo en la alimentación, esta es la causa más frecuente en los países como el nuestro. Entonces, la causa más frecuente es la deficiencia de yodo. Las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, grave Barcelona, ¿cierto? Es una enfermedad autoinmunitaria que cursa con bocio. ¿Por qué aumenta el tamaño de la tiroides en enfermedades graves? Por los autoanticuerpos, ¿no es cierto? Que estimulan, como si fueran TSH, estimulan a los receptores de TSH y eso produce el aumento de la glándula y la secreción por la síntesis aumentada de hormonas tiroideas. Pero también la enfermedad de Hashimoto, ¿no es cierto? Que cursa con hipotiroidismo, ¿no? Pero también cursa con bocio. Luego las enfermedades nodulares, que aparezca un nódulo o varios nódulos en la tiroides, eso va a hacer que aumente el tamaño de la glándula, ¿no es cierto? Y vamos a poder verla aumentada de tamaño por la presencia de nódulos. Entonces, vean, esas son algunas de las causas para la presencia de bocio, ¿no? Claro, ¿y por qué produce bocio? Cada una de ellas tiene un mecanismo diferente, ¿cierto? Da defecto en la biosíntesis de hormonas tiroideas, y aquí son hormonas defectuosas que no tienen acción como una hormona normal, por lo tanto aumenta la TSH tratando de estimular mayor secreción de hormonas tiroideas. Y la TSH, además de estimular la síntesis de hormonas tiroideas, tiene una acción trófica sobre la glándula tiroides, hace que se hipertrofie. La TSH, al estimularla, también produce hipertrofia de la glándula tiroides. Entonces, esa es la manera en que se produce el bocio en esta patología. La deficiencia de yodo es algo similar, ¿no es cierto? Si hay poco yodo en la dieta, eso hace que la síntesis de hormonas tiroideas también sea menor, que esté en el límite inferior. Entonces hay incremento de la TSH. Con la TSH estimula la hipertrofia de la glándula. Una glándula más grande atrapa mayor cantidad de yodo. Entonces, ese es el mecanismo. Autoinmune, ya hemos dicho, hay anticuerpos, ¿no es cierto? Las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, la fase 2, que tienen una acción similar a la TSH. De esa manera se estimula la glándula y aumenta el tamaño. Y las nodulares ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, los mecanismos son diferentes. Todos ellos llevan a un incremento del tamaño de la glándula. Y obviamente cada una de ellas va a tener un tratamiento específico, diferente, ¿no es cierto? No es el mismo
está la glándula tiroides. ¿Qué grado de bocio será este? Ya deberían haber leído bocio, ¿no es cierto? Y es nomás lean los temas que vamos a avanzar. Ya sabría cómo se clasifica el bocio. Hay varias clasificaciones, obviamente, pero la que utilizamos, la que se usa en la OMS, la clasificación de bocio de la OMS. La van a revisar. Bien, dentro de las diferentes causas de bocio vamos a empezar viendo algunas de ellas. El bocio difuso no tóxico o bocio simple, es una forma de bocio. El nombre ya nos está hablando un poco de la fisiopatología también. Bocio simple, difuso no tóxico, quiere decir que es un bocio eutiroideo, que secreta la cantidad normal de hormonas tiroideas. Este bocio no es ni hipertiroideo ni hipotiroideo, es un bocio eutiroideo, por eso es un bocio simple, no tóxico. De ahí el nombre, ¿no? Este tipo de bocio, vean, existe un aumento difuso de la glándula. Toda la glándula tiroides está aumentada de tamaño. Sin presencia de nódulos, no hay hipertiroidismo, por eso es no tóxico, ¿no? Y los folículos tiroideos están llenos de coloides, por eso es el aumento de tamaño. Entonces, por eso también se denomina bocio simple y bocio coloide, porque los folículos tiroideos tienen gran cantidad de coloides. Esos son nombres que también tienen, ¿ya? ¿Cuál es la causa de este tipo de bocio? Vean, la deficiencia de yodo. ¿Ya? La causa más frecuente es la deficiencia de yodo. Hemos dicho que hay regiones geográficas con carencia de yodo en la tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, la alimentación es pobre en yodo. Y gran parte de la población tiene bocio en esas regiones. Cuando más del 5% de una población tiene bocio, ese bocio se conoce como bocio endémico. Bocio endémico, entonces, cuando hay más del 5% de la población con bocio. Si hay una población con menos del 5% de bocio, ese es bocio esporádico, para diferenciar. Bocio endémico y bocio esporádico, depende de su bocio. La deficiencia de yodo es más acentuada en algunos momentos de la vida, ¿no es cierto? Hay mayor requerimiento de yodo. Por ejemplo, los niños o los jóvenes necesitan más porque están en desarrollo y crecimiento. Entonces es más frecuente este tipo de bocio en las personas jóvenes. Entonces en ese caso se denomina bocio juvenil. ¿Ya? Y también más frecuente en las mujeres, por el embarazo, por la lactancia, requieren mayor cantidad de yodo, ¿cierto? Entonces, por esa razón es más frecuente este tipo de bocio en las mujeres. Es el mismo bocio, la misma etiología, ¿no es cierto? Pero dependiendo de algunos aspectos epidemiológicos, se clasifica en bocio endémico, bocio esporádico, bocio juvenil. Son pequeñas variaciones epidemiológicas. Se caracteriza, hemos dicho, porque las hormonas tiroideas son normales, ¿no? En cambio, la TSH puede estar normal o puede estar ligeramente aumentada, ¿no? Tratando de estimular mayor captación de yodo, ¿no? Se eleva un poco la TSH. O puede ser normal. Por eso es bocio no tóxico, ¿no? Porque es eutiroideo. Bien, vean entonces la deficiencia de yodo es la causa más frecuente del bocio simple.
pero no es la única causa. Hay otras causas que llevan a deficiencias de yodo. Bien, hay algunos alimentos, la mandioca, ¿qué se llama en nuestro medio? La yuca, ¿no? El pollo, coliflor, la leche, son alimentos que tienen sustancias bociógenas o bociogénicas, tienen bociógenos ambientales, ¿ya? Entonces, inhiben a la peroxidasa tiroidea. Tienen unas sustancias que inhiben a la peroxidasa tiroidea e inhiben la síntesis de hormona tiroidea, la captación de yodo. ¿Ya? Sin que haya deficiencia de yodo, estos bociógenos ambientales producen también, causan un bocio difuso. En poblaciones africanas, por ejemplo, donde su base de alimentación es base de la mandioca, la yuca, ¿no? La base. Entonces ingieren gran cantidad de esos bociógenos, ¿no? En la yuca, porque su alimentación es casi exclusiva con yuca. Y vean entonces, estos tienen un tipo de bocio endémico por la alimentación, no es por deficiencia de yodo, por los bociógenos que tienen sus alimentos. Son vean bocio endémico. En nuestro medio antes había también más cantidad de bocio, ¿no? Desde que se yoda la sal y todo eso ha disminuido, ¿no? Ha disminuido la cantidad de bocio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vean, la mayoría son asintomáticas. Lo único que llama la atención es el aumento del tamaño de la tiroides, el bocio, nada más. Después clínicamente no tienen manifestaciones clínicas porque son tiroideos. Entonces la mayoría son asintomáticas. Al examen físico lo que encontramos es un aumento de tamaño, ¿no? Generalmente es simétrico porque es difuso, ¿no? Es toda la glándula tiroides que aumenta de tamaño. Y no hay presencia de nódulos, nada, entonces es un bocio simétrico, ¿no? Es blando, sin nódulos y no doloroso. Esas son las características del bocio simple. Simétrico, difuso, no doloroso, blando y sin presencia de nódulos. Esa es la característica. Si estos pacientes llegaran a presentar en algún momento dolor, puede ser porque tengan un nódulo interno que haya sangrado, que se haya infartado, ¿no? Entonces es posible eso. Puede haber dolor en esos casos, pero decimos normalmente no tiene dolor. Y dependiendo del tamaño del bocio, y si crece, a veces crece hacia adentro, ¿no? Hacia el tórax. Va a comprimir estructuras rígidas como la tráquea o el esófago, ¿no? Cuando el bocio es interno, cuando crece hacia la caja torácica. Entonces puede comprimir la tráquea o el esófago u otros órganos vecinos. ¿Ya? Entonces se denomina bocio retroesternal. Esto podemos explorar mediante el signo o la maniobra de Pemberton. ¿Quién conoce este signo? El signo de Pemberton. ¿Alguien conoce? Bien, anoten. Obviamente todo paciente, ¿no es cierto?, que consulta y que tiene bocio, tenemos que estudiar su función tiroidea, evaluar un perfil tiroideo, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? TSH, hormona T3 y T4. Con ello, para excluir que sea un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Todo es normal, entonces un bocio simple, no tóxico. Un bocio eutiroideo, ¿no? Las pruebas nos van a salir normales. ¿Cuál es el tratamiento? En estos casos el tratamiento más es estético. Si es un bocio grande, por estético. O si es un bocio retroesternal, puede estar comprimiendo la tráquea o el esófago. En ese caso es porque está provocando alguna complicación.
Entonces, ¿cómo se puede realizar el tratamiento? Entonces, vean, se puede utilizar yodo u hormonas tiroideas, ¿ya? Lo que va a reducir el tamaño del bocio. Y si no es un bocio muy grande, puede ser el tratamiento suficiente, ¿no? ¿Qué hacemos al dar el yodo o dar hormonas tiroideas? Estamos inhibiendo la TSH, ¿no? La TSH va a disminuir. Y si no hay TSH, va a haber menos estímulo sobre la tiroides, como va a ir regresando el tamaño. Va a recibir menos estímulo de la TSH, por lo tanto, menos estrógeno, ¿cierto? Y el bocio puede disminuir el tamaño. Vean, hay una regresión variable del bocio, principalmente cuando la causa es deficiencia de yodo, ¿no? Hay que tener cuidado al dar este tratamiento, ¿cierto? Porque puede haber alguna zona o un nódulo autónomo de la tiroides. ¿Qué quiere decir autónomo? Que funcione de manera autónoma, sin ser regulada por el eje TSH tiroides, y puede sintetizar la hormona tiroidea de manera irregular, de manera excesiva. Peor si recibe mayor cantidad de yodo. ¿No? Si hay una zona autónoma, entonces el paciente de ser eutiroideo se va a volver hipertiroideo. Vamos a provocar una tiroidopsicosis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De no ocasionar eso. Otro tratamiento es la cirugía, ¿ya? Principalmente cuando hay compresión de órganos vecinos, ¿no? Entonces la cirugía en ese caso es la indicación. O con fines estéticos, si no disminuye adecuadamente el tamaño con el tratamiento médico, entonces la cirugía es la alternativa, ¿no? Otra alternativa es el yodo radioactivo. ¿Ya? Disminuye el tamaño de la tiroides, veamos ustedes. Pero eso puede ocasionar un hipotiroidismo a la larga. Eso va a depender, ¿no? Del centro, de la experiencia de los médicos, etcétera, de la escuela, para utilizar uno u otro método. Son diferentes métodos que se pueden utilizar. Luego tenemos el bocio multinodular no tóxico. Entonces, similar al bocio simple, ¿ya? No tóxico porque es eutiroideo, ¿no? Sus hormonas tiroideas son normales. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiroides no está aumentada de tamaño de manera difusa, homogénea, sino que tiene nódulos, varios nódulos, y que eso ocasiona el aumento del tamaño de la tiroides. Por lo tanto, es un bocio irregular, asimétrico, ¿no? Nodular, se palpan los nódulos, no es como el bocio simple. Vean, hasta el 12% de los adultos tienen un bocio multinodular. Es más frecuente en las mujeres. Y en este caso, vean, la prevalencia va aumentando con la edad. Histológicamente, hay diferentes estructuras en la tiroides, ¿ya? Hay diferentes zonas en la tiroides. Hay zonas intercelulares, hay áreas quísticas con coloide, hay regiones de fibrosis, hay zonas hemorrágicas en algunos casos, estos nódulos pueden sangrar, pueden levantarse. Entonces hay diferentes estructuras histológicas o en diferentes estados de evolución de los diferentes nódulos. Por eso es que es un bocio irregular, ¿no? Es asimétrico. Entonces también son asintomáticos, son eutiroideos, porque la síntesis de las hormonas tiroideas es la normal, la adecuada. Si hacemos un examen de laboratorio, la TSH, la T3, la T4 van a estar normales, ¿no? Por eso es eutiroideo. Clínicamente, vean, es un proceso que se va desarrollando progresivamente, ¿no? Durante mucho tiempo, años en algunos casos. ¿Ya? Y la detección obviamente es
clínica, ¿no? Un examen clínico, consulta por eso, o consulta por otra cosa, y un examen de rutina se encuentra que tiene nódulos en los tiroides. Dependiendo del tamaño también, y si fuera retroesternal, también puede provocar síntomas compresivos, ¿no? Disfagia, dificultad respiratoria, plétora. Es más frecuente el dolor en estos casos por los nódulos, ¿no? Pueden sangrar, pueden infartarse y eso ocasiona dolor. Los recurrentes laringios también se pueden consumir y puede dar una ronquera o una voz bitonal, puede dar trastornos en la voz. Para el diagnóstico, entonces, el examen físico, ¿no? Tienen que revisar también las maneras de palpar la tiroides. Puede ser desde adelante, se puede hacer desde atrás, pues en la práctica van a hacer, tienen que estar leyendo, ¿no? Grado de bocio, examen de las tiroides, signos de Pemberton, esas cosas tienen que revisar. Bien, entonces al examen físico vamos a palpar una tiroides aumentada de tamaño que tiene presencia de nódulos, ¿no? De diferente tamaño. Puede haber compresión, con desviación de la tráquea, si hay trastornos de la función pulmonar, se puede realizar una espirometría, ¿no? Para ver los volúmenes, capacidades pulmonares y todo aquello para ver en qué grado se está afectando. En el bocio multinodular simple, la TSH va a ser normal, como las hormonas tiroideas. Pueden hacer otros estudios por imagen, con una tomografía computarizada, una resonancia magnética o un tránsito esofágico, ¿no? Con papilla varitada, para ver si hay compresión o no. Un estudio que puede ser necesario y que se hace habitualmente, ¿no? Cuando hay presencia de nódulos, sí o sí después de una ecografía o de una tomografía hay que hacer una biopsia. La biopsia por punción con aguja fina, sobre todo para descartar la presencia de nódulos malignos. Entonces hay que hacer siempre una biopsia, ¿ya? Entonces vean, este bocio es asimétrico, ¿no es cierto? Es irregular. En una ecografía lo mismo, podemos ver presencia, vean, de nódulos, diversos nódulos de diversos tamaños. Y una pieza quirúrgica nos muestra los nódulos, ¿no? La presencia de los nódulos. Esta es una centriografía o gammagrafía de la tiroides, donde se puede ver también, vean, una captación irregular del yodo radioactivo. Hay sustancias más, hay zonas más oscuras, zonas más claras, ¿no? Porque hay diferencia en la captación del yodo radioactivo. Tratamiento. Es más difícil el tratamiento que el bocio simple, porque aquí los nódulos tienen diferentes grados de evolución, hemos dicho, ¿no? Y algunos nódulos pueden tener autonomía funcional, entonces el tratamiento es más complicado. Vean, la supresión con hormona tiroidea es menos efectiva que en el bocio simple. De hecho, en el bocio simple se puede utilizar el yodo o hormona tiroidea, levotiroxina, los cuales disminuyen el tamaño. Aquí no, hay algunos nódulos que pueden responder, otros nódulos que pueden no responder, entonces es menos eficaz, ¿ya? Evitar el yodo. En el bocio simple decíamos que se puede utilizar el yodo. Aquí no, porque hay zonas autónomas que pueden utilizar ese yodo y secretar mayor cantidad de hormona tiroidea. Hemos hablado del fenómeno de John Basel-Lowell, ¿no? Tienen que repasar eso. En cambio, el yodo radioactivo, vean ustedes, puede ser más eficaz, porque el yodo radioactivo puede ser captado más específicamente por algunas zonas autónomas.
los nódulos precisamente pueden captar mayor cantidad de yodo radioactivo y pueden ser destruidos esos nódulos con el yodo radioactivo. Entonces, de esa manera reducir el tamaño de la tiroides, ¿no? Entonces, el yodo radioactivo puede suprimir selectivamente regiones de autonomía. Y la otra alternativa, obviamente, también la cirugía, como hemos visto, ¿no es cierto? Bien. Ahora nos toca ver el bocio multinodular tóxico. ¿Qué varía con el anterior? Era también bocio multinodular no tóxico. Este es tóxico. La diferencia es que este es un bocio hipertiroideo, ¿no? La principal diferencia con el anterior es la autonomía funcional. Estos nódulos son hiperfuncionantes, captan mayor cantidad de yodo y secretan mayor cantidad de hormonas tiroideas. Por eso es tóxico, porque secreta mayor cantidad de hormonas tiroideas. Es un bocio hipertiroideo. Esa es la diferencia con el bocio multinodular no tóxico. ¿Qué síntomas van a tener los pacientes con bocio multinodular tóxico? Van a tener, obviamente, síntomas de hipertiroidismo, ¿cierto? Esos que ya hemos visto. Dependiendo del grado de secreción de hormona tiroidea, un hipertiroidismo más leve o más grave, ¿no? Incluso pueden hacer complicaciones como la crisis tirotóxica, etc. Entonces los síntomas de hipertiroidismo son los mismos, hemos dicho, sin importar la causa. Entonces tienen los mismos síntomas. Y además de los síntomas de hipertiroidismo, obviamente va a tener los síntomas locales de compresión, ¿no? Por el aumento del tamaño de la tiroides. Vean, pacientes ancianos, hemos dicho, los ancianos pueden presentar un hipertiroidismo apático, ¿no es cierto? No responden a la hormona tiroidea como una persona joven, entonces más bien se ven letárgicos, como depresivos, pero pueden presentar arritmias, ¿no? Pueden presentar arritmias, taquicardia, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Entonces los ancianos tienen un cuadro un poco más diferente. Si hacemos un examen de laboratorio, perfil tiroideo, ¿qué vamos a ver? Principalmente la TSH baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un incremento en la secreción de hormonas tiroideas, T4 y T3. Principalmente T3 en este caso, pero para no confundirnos, para no complicarnos, incremento de las hormonas tiroideas con una TSH baja. Estamos hablando de un hipertiroidismo primario, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los responsables del incremento de estas hormonas? Pues los nódulos hiperfuncionantes. Entonces, vamos a tener este laboratorio. Una gammagrafía que nos va a mostrar una captación heterogénea. No sé si hay una imagen por ahí. Entonces, vamos a tener una captación de yodo radioactivo heterogénea. ¿Qué muestra la gammagrafía? Nos muestra la captación, qué cantidad de yodo capta la tiroides, qué zonas de la tiroides captan ese yodo. Eso lo pueden ver en la placa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la captación heterogénea significa que hay zonas que captan mayor cantidad de yodo y hay zonas que no captan yodo, sin captación de yodo. ¿Cuáles son las zonas que captan mayor cantidad de yodo? Son los nódulos. Los nódulos y el resto de la glándula no captan nada de yodo. Entonces se ven zonas así oscuras y zonas blancas. ¿No? Eso me muestra la gammagrafía. Gran captación de yodo por los nódulos. Y el resto de la glándula no capta absolutamente nada de yodo. ¿Por qué será eso? El resto de la glándula es normal, pero no capta yodo. ¿Por qué sucederá aquello?
Es cuestión de razonar. Pensar en el eje, hipófisis tiroides, TSH, hormonas tiroideas, y ahí está la explicación. Captación heterogénea. En cambio, en el Graves base 2, que es un bocio difuso, tóxico sería, ¿no es cierto? Vamos a ver que todas las glándulas tiroides captan yodo radioactivo. Es una captación aumentada de todas las glándulas tiroides. Entonces es una captación homogénea. En cambio es heterogénea, son las que captan, son las que no captan. ¿Alguien puede decirme? Se los dejo para investigación también. Lean, y cerramos la siguiente clase. Y así van a tener la explicación fisiopatológica, ¿no? ¿Por qué hay una captación heterogénea del yodo radioactivo en el bocio multimodular tóxico? ¿Por qué el tejido normal de la tiroides no capta yodo? El tejido normal no capta yodo y los nódulos captan mayor cantidad de yodo. Y eso se ve, son las oscuras y claras en la gamografía, se llama captación heterogénea. Bien, vean, el tratamiento es más complicado aquí, ¿no? Bien, es un reto para el médico, dice el tratamiento. Porque la glándula pues tiene unos nódulos interfuncionantes que pueden ser estimulados. Si le damos yodo, si le damos hormonas, vamos a estimular mucho más a la glándula nódulo, ¿no? Si damos drogas antitiroideas, ¿vean? Va a inhibir la secreción de las zonas hiperfuncionantes, ¿no? Los antitiroideos. Entonces están indicados en este caso los antitiroideos que no hemos mencionado en las otras drogas, ¿no es cierto? Aquí sí, antitiroideos. ¿Qué más? Podemos dar betabloqueantes para suprimir las manifestaciones adrenérgicas, ¿no es cierto?, del hipertiroidismo. Los antitiroideos van a normalizar la función tiroidea. Pueden normalizar, pero al contrario pueden estimular el crecimiento del bocio, puede aumentar el tamaño del bocio. Entonces es complicado el tratamiento, hay que jugar con las alternativas, ¿no? Y ir controlando periódicamente al paciente y ver qué fármaco es mejor para el paciente, ¿ya? El yodo radioactivo es más efectivo, ¿ya? Porque esas zonas, si captan mayor cantidad de yodo, van a captar obviamente mayor cantidad de yodo radioactivo. Y selectivamente se van a destruir esas zonas, ¿no? Esos nódulos hiperfuncionantes se van a destruir con el yodo radioactivo. Entonces, eso es otra alternativa y tal vez mejor alternativa que la zona. La cirugía también es otro tratamiento alternativo, ¿no es cierto? Tendría que ser una tiroidectomía total, ¿no? Porque si son varios nódulos difusos, entonces nos queda más fijar toda la glándula, ¿no? Si fuera un solo nódulo, bueno, es más fácil, ¿no? Pero es una alternativa. Y finalmente tenemos el nódulo solitario hiperfuncionante. Un solo nódulo, a diferencia del anterior, que son varios nódulos. Aquí hay un solo nódulo y es hiperfuncionante, entonces cursa con hipertiroidismo. También se denomina adenoma tóxico, porque es un solo nódulo nada. Y secreta mayor cantidad de hormonas tiroideas. Tiene una autonomía de función ese nódulo. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener?
tirotoxicosis, síntomas de tirotoxicosis, de hipertiroidismo, ¿cierto? Y dependiendo de la cantidad de hormonas tiroideas que secrete, va a ser mayor o menor. Al examen físico, si el nódulo tiroideo es único y es grande, se lo puede palpar, ¿no? Se puede distinguir muy bien. Un solo nódulo grande. A diferencia del grave base O, que toda la glándula está aumentada de tamaño. Yo estoy mandando para diferenciar en el examen físico. En la gammagrafía, ¿qué vamos a encontrar? Ver una captación focal, solamente el nódulo ahí, hipercaptante. Y el resto de la glándula suprimido, sin captación de yodo, lo mismo que el multinodular, ¿no es cierto? Serían los nódulos hipercaptantes y el resto de la glándula suprimido. Aquí lo mismo, pero un solo nódulo. Se va a ver solamente el nódulo y el resto de la glándula no se ve porque no capta yodo. Es el mismo mecanismo que el otro multinodular. Entonces, captación focal y disminución de captación en el resto de la glándula. Eso es lo que vamos. Y obviamente el perfil tiroideo, hormonas tiroideas aumentadas y TSH disminuido. Con un solo nódulo. El tratamiento de entrada aquí es el yodo radioactivo, porque es un solo nódulo que está hiperfuncionante. Le damos, dosificamos bien el yodo radioactivo para que todo lo capte el nódulo y ese nódulo va a ser destruido y el resto de la glándula, como no capta nada de yodo, va a conservar su función, no se va a alterar. Entonces, ablación con yodo radioactivo es el tratamiento de elección. Y la otra alternativa sería la resección quirúrgica, porque es un solo nódulo, ¿no? Es más fácil de operar. Bien, ¿alguna pregunta? Con eso terminamos tiroides. La siguiente clase vamos a ver suprarrenales. Vayan estudiando estas cosas que les estoy indicando para comprender mejor. ¿Ya? Ahí quedamos entonces.